se filtra un borrador de la propuesta de la reforma fiscal. Veámoslo. Y en el día de hoy sucede algo muy interesante. Todos saben que durante las elecciones los tres partidos grandes y sus presidentes literalmente estaban de acuerdo en subirte más los impuestos. No era suficiente lo que querían y lo que actualmente ya nos imponen y nos quitan al dominicano. ¿Cuánto paga el dominicano actualmente? Todo aquel dominicano que tiene un emprendimiento, una empresa, independientemente de si es grande, mediana o pequeña o micro, el Estado dominicano te quita la mitad. ¿Qué es? El 27% sobre la renta de personas jurídicas, más el 10% de dividendos, más las contribuciones obligatorias, con lo cual llegan al 49% sobre las ganancias, certificado por el indicador famoso Doing Business. Es decir, que el Estado dominicano te quita la mitad. Pero eso no es todo, no termina ahí. Sucede que después, cuando te ganas esa parte y te quita la mitad, con lo que te queda, que es la otra mitad, el Estado dominicano te quita aún más. Porque te enfrentas al momento de consumir con un 18% de ITEVIS, más un 10% de impuesto selectivo al consumo a muchos productos, más impuestos de transferencias y cheques cada vez que transfieres, más impuestos a los activos sobre todo activo que tengas, más impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, sobre cualquier terrenito o propiedad que tengas, más 2.500 otros tributos. No hay nada que tú puedas hacer en la República Dominicana que no pague impuestos. Y un mismo bien está cobrado de impuestos múltiples veces en donde sea que ese bien rota. Y tú pagas el mismo impuesto múltiples veces. Un mismo bien está grabado con impuestos una y otra y otra y otra y otra vez. Es una locura la cantidad del saqueo y el atraco fiscal que nos imponen a la República Dominicana. Una auténtica locura. De hecho, hasta por nacer te cobran impuestos con el acta de nacimiento. Aquí naces, impuesto. Mueres, impuesto. Sucesiones se llama. Eres buena persona y donas, impuesto. Impuesto a las naciones. Compras, impuesto al ITEVIS. Compras un producto de lujo como tener un celular y usar internet, impuesto selectivo al consumo, impuesto a telecomunicaciones. Compras una propiedad, impuesto del IPI. Cualquier cosa que tú hagas paga impuestos, múltiples veces sobre el mismo bien. Ese mismo impuesto, dense cuenta simplemente como ese mismo bien o cualquier cosa que estemos hablando, como trasciende y se transfiere a través de toda la economía, pagando múltiples veces la misma cosa. Saqueo, 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 saqueo y el Estado no es suficiente. De hecho, le voy a decir lo siguiente. Un ladrón común es más ético y moral que los políticos del Estado. Así mismo lo digo. Porque el ladrón común por lo menos enfrenta el riesgo y es espontáneo. Enfrenta el riesgo de toparte a cara y de que tú puedas combatir con él. Y es espontáneo. Está buscando a quién va a robar, etcétera, etcétera. Voy a robar a aquel. Está buscando a quién va a robar ese ladrón. Sin embargo, los políticos del Estado te roban
de forma estacionaria, sistemáticamente, y no enfrentan el riesgo. Te roban todos los días de tu vida, una y otra vez. Y algunos dirán, Fernando, pero los impuestos no son un robo, no es lo mismo porque está legalizado. Sí es un robo. El hecho de que esté legalizado no significa que no sea un robo. De la misma forma que legalizar el aborto, por ejemplo, no deja de ser un asesinato. La legalización de lo inmoral no lo hace moral. Hitler hizo todas sus aberraciones mediante la ley, de forma legal. Y eso es un genocidio de forma legal. La legalidad no te da moralidad. Está mal y es robo. Y voy a ser más específico, voy a profundizar más sobre este tema. Los impuestos son un robo. ¿Por qué los impuestos son un robo? Son un robo sencillamente porque quien no paga impuestos va preso o te embargan y te expropian. No es voluntario. Como en el mercado, que para tú enriquecerte, hacerte dinero, tú tienes que convencer a los demás y darle un mejor producto y que el otro te compre voluntariamente ese producto y intercambie su esfuerzo de ese dinero que acumuló a cambio de tu producto, porque tú le estás satisfaciendo una necesidad básica, una necesidad y un deseo que esa persona quiere, y es de forma voluntaria. El Estado te pone una pistola en la cabeza y te dice, dame. Es decir, es una destrucción contra tu derecho a la propiedad privada y tu derecho a disfrutar del fruto de tu trabajo. No es voluntario. Entonces, si profundizan más con esta cuestión, un izquierdista o un centrista o cualquier persona me va a decir, pero entonces, si los impuestos son un robo, Fernando, ¿cómo tú justificas la existencia del Estado con cuestiones que todo el mundo, que tú mismo estás de acuerdo, como seguridad y justicia? La única, y quiero ser claro, y lo he dicho 1500 veces, la única excepción, caso, donde los impuestos no son robo, es solamente lo que justifica las siguientes cuestiones. El principio de no agresión, que para eso se necesita que el Estado esté en seguridad y justicia, para que seres humanos no se hayan matado con otros seres humanos y tengan el monopolio de la fuerza. La imposibilidad tecnológica del Estado, razón por la cual el Estado debe estar en seguridad y justicia, porque si se privatiza la seguridad, la competencia literalmente puede ser una guerra entre facciones y entre compañías de seguridad privada. Y la ética de la emergencia, la teoría de la ética de la emergencia, ¿qué es lo que te dice? Que cuando una persona está en una situación de emergencia y extrema necesidad, es inmoral no ayudarla y dejarla morirse de hambre, que es casi un homicidio por omisión. Pasar por la calle una gente que literalmente se está muriendo de hambre y dejarla que se muera de hambre, está en una extrema necesidad y no ayudarla, es un acto inmoral. Hay una obligación ética y moral de ayudar a esa persona en extrema necesidad, siempre y cuando sea una situación real y no como alguna gente que pide en la calle, que lamentablemente que lo que está atrás es de droga por adicción, como lamentablemente pasa en la República Dominicana. Pero en los casos reales hay una obligación moral de ayudar a esa persona, como por ejemplo el buen samaritano en la Biblia, para poner un caso específico. Y por eso se justifica impuestos para cuestiones precisamente como salud y cuestiones que son necesarias para el desarrollo, si no sería una persona totalmente infuncional y no puede ni siquiera sustentarse, como por ejemplo lo es la educación y los subsidios alimenticios. Entonces, por eso es tan importante y por eso no es un robo los impuestos bajos, y vuelvo y repito, los impuestos bajos que financian el principio de no agresión, que es seguridad, justicia, la imposibilidad tecnológica del Estado, que es la del sector privado, que es seguridad, justicia nuevamente, y lo que justifica la ética de la emergencia,
que es salud y educación. Es decir, todo impuestos, y aquí es que vamos al punto, que supere y que exceda salud, educación, seguridad, justicia y pocos elementos más que se justifican con estas cuestiones que le dije, son un robo. Consisten en un robo porque no es voluntario y es la fuerza. Es literalmente la sustracción de la propiedad privada, que si ven la definición del Código Penal de robo es precisamente esa. Sustraerte de forma involuntaria tu propiedad, tu ingreso, tu esfuerzo. Esa es la definición legal de un robo. Y es precisamente lo que hace el Estado, simplemente que legalizado. Todo impuesto que supere eso, y supera en República Dominicana por mucho, esas funciones esenciales del Estado, es un robo en sí mismo y es inmoral. Y no podemos tener una sociedad de saqueadores y de robo. No podemos legalizar el saqueo fiscal. Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y el robo, igual que el asesinato, y por eso el aborto debe ser siempre condenado, es una de esas cosas que está mal. Y por eso tampoco no podemos ser tan... Y es una advertencia a la comunidad cristiana, tanto del lado evangélico como católico. Por eso ustedes no pueden estar apoyando a los partidos tradicionales grandes que han robado el país completo y tienen miles de casos de corrupción. Está mal. De la misma forma que el aborto está mal, robar está mal. Está mal apoyar a la fuerza del pueblo. Está mal apoyar el PLD y está mal apoyar el PRM. Así mismo, es inmoral. Y espero que la comunidad cristiana, los evangélicos y los católicos a futuro no apoyen a candidatos de estos partidos grandes. Está mal, despierten. No justifiquen el robo, que está mal. Igual como el aborto está mal, igual como la ideología está mal, apoyar a políticos de partidos ladrones que han robado históricamente y que están ahí y que tienen los índices de percepción de corrupción ahí y que tienen expedientes de corrupción ahí. En cada partido de esos grandes está mal apoyarlos, despierten. Entonces, volviendo al tema fiscal. Se ha infiltrado, vamos a decir. De hecho, el propio gobierno es que suele literalmente, supuestamente infiltrar documentos de borradores de la reforma fiscal para ver la reacción de la ciudadanía. Siempre lo hace así. Es un modus operandi. Se dice que fue infiltrado, pero muy probablemente fue por el propio gobierno para ver la reacción de la ciudadanía. Se ha infiltrado un documento en lo cual ya sabemos qué más es que te quieren subir de impuestos. ¿Cuántos más impuestos te quieren subir? Según ese borrador. Y según ese borrador, el Estado Dominicano, el cual actualmente te quita la mitad y más, y directamente sobre la renta te quita la mitad, para ser más específico, ya sabemos si lo quieres subir, qué tanto lo quieres subir, qué tanto te quiere atacar. Y adivinen qué. Clase media, prepárense los bolsillos. De esto ser cierto, a la clase media, mediante el impuesto sobre la renta de personas físicas, asalariados, trabajadores, etcétera, que son todos los de la clase media, son los que pagan actualmente más del 25%. A todos ustedes que ganan más de 66,000 pesos mensuales, que es toda la clase media prácticamente, no es suficiente quitarle un 25% más las contribuciones, que es la tasa actual. Con lo cual, con las contribuciones supera más del 30%. Me referí al principio a las empresas. Ahora me estoy refiriendo directamente a los salariados. No es suficiente quitarte más de un tercio de todo lo que tú ganas. Más todos los demás otros impuestos directos que superan más del 50% cuando tú calculas todo. O sea, es decir, que de los 12 meses del año, tú trabajas más de 6 para el Estado. Tú eres un esclavo del Estado. Todos somos esclavos del Estado dominicano en este sistema. Pero no es suficiente. No es suficiente que la clase media y las empresas
más de la mitad de su sueldo y de todo lo que trabaja el año entero se va al Estado y te lo toma mediante la fuerza y la agresión el Estado. Recuerden que los impuestos no son voluntarios y es la agresión, la violencia, la coerción, todos esos valores inmundos. No es suficiente quitarte la mitad. Ya sea como sea lo calculemos. Que hay diferentes formas. Ahora te quieren quitar no 25 más las contribuciones que superan un tercio de todo lo que tú ganas, más todos los demás impuestos como ITEVI, etcétera, etcétera, que superan más de la mitad. No, eso no es suficiente. Te quieren quitar un 10% aún más. De 25% de la tasa la van a elevar, según este documento, a un 35%. Agárrense los bolsillos. Agárrense los bolsillos. Que ahora que viene el mambo. Esa persona de la clase media que le quita más de un tercio y cuando calculamos todo demás impuestos que se le impone al momento de consumir y todo lo demás, supera el 50% de todo lo que gana, agréguenle a ese un tercio o 50%, como quiera tú quieras calcularlo, sin o con ITEVIS, un 10% más. Es decir, que sería más de un 60% que la clase media estaría pagando cuando se calcula tanto los impuestos directos como indirectos. Hagan un cálculo en sus casas a fin de año o de un mes. ¿Cuánto se le fue en impuestos? Hagan un cálculo. Me quitó tanto la renta, me quitó, pagué de ITEVIS esto, cojan toda la factura del supermercado, todo de todos los servicios que usted compran, luz, agua, teléfono, todo, y hagan el cálculo. Para que vean que más del 60% ahora con esta aberración le va a quitar el Estado Dominicano. No es suficiente la mitad, es más. ¿Qué quiere decir eso? Y también a la empresa se lo suben, por cierto. Del 27 a la empresa se lo suben a 30. Teniendo las tasas, ya teníamos una de las cuartas tasas más altas de Latinoamérica. Ahora tenemos la más alta. Compitiendo junto con algunos países comunistas y socialistas. Así mismo como lo oyen. Esto quiere decir que el político dominicano, todo de izquierdas, que en lo cual están de acuerdo todo, el PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD. El político de izquierda del PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo, que están de acuerdo en todo esto, clama que a ellos le pertenece el 60% de todo lo que tú ganas. Eso quiere decir que formalmente en su cabeza tú eres un esclavo de ellos. Tú eres un 60% esclavo de ellos. ¿Y por qué digo que son esclavos? Porque si todo lo que tú produces lo produces con tu mente y tu propio cuerpo, y tú sabes que tienes que levantar temprano, ir al trabajo, etcétera, etcétera, o lo que sea que tú hagas, seas empresario o seas trabajador, ya que tú lo produces con tu propio cuerpo físico y mente, y el político de izquierda del PLD, PRM y la Fuerza del Pueblo clama que tiene un 60% sobre tus ingresos, tiene derecho a ese 60% sobre todos tus ingresos, está diciendo que tiene un 60% sobre tu cuerpo y mente, porque tú los generaste con tu propio cuerpo y mente. Y ese es una argumentación, una construcción lógica, un silogismo simple que no pueden derribar por más falacia que tienen. Eso es así. Claman que tú eres un bendito esclavo de ellos. Como si tú fueras un relajo y una rata de laboratorio del político dominicano. Y por eso, desde que se formalice esto, este rumor, vamos a protestar en la República Dominicana y convoqué una protesta para cuando lo anuncien, el cual ahora mismo tiene ya más de 1,600 firmas de personas comprometidas a protestar. Y le voy a advertir algo. La Plaza de la Bandera comenzó con 20 personas y terminó en su pico con 2,000 personas. Nosotros no hemos empezado. Y ya tenemos 1,600 personas. Imagínense a cuánto va a llegar eso. Una advertencia al gobierno y a todos los partidos políticos. No inventen que la van a pagar caro. Demasiados impuestos paga el ciudadano dominicano para ustedes aumentar más, para tener más burocracia y compañeritos y enchufar todos esos compañeritos de la logística que ahora fueron a comprarle voto para ustedes acceder al poder. Prepárense, que lo que viene no va a ser chulo por ustedes. Si se atreven a hacer esa aberración, no se puede robar más. No se puede quitar más a los dominicanos.
Demasiado sacrificio hacen. Y alguien tiene que defender esto. Por eso estamos haciendo esto. Les invito a todos los que me ven a firmar el compromiso de la protesta fiscal cuando se anuncie en el link de mi perfil o bio de mi Instagram, Fernando Abreu, _única vía. Ahí está el link. Pueden firmar la protesta fiscal en el Congreso, fuera del Congreso, para cuando lo publiquen oficialmente. Pero si esta es lo que viene, prepárense que esa protesta viene y viene dura. Esa aberración no se la va a aguantar a nadie. Y nada más dije 2 elementos de la protesta. Para terminar, también quiero felicitar a nuestros aliados del CRES por su propuesta, que es parecida a nuestra propuesta, un poquito más gradual, un poquito más leve, pero es parecida. Y en su mayoría de los elementos estamos de acuerdo. Ellos proponen bajar el impuesto sobre la renta de personas jurídicas de 27 gradualmente a 23, 20 y 18. Nosotros a 15%. No gradual, sino de forma inmediata. Igualmente, ellos proponen reducir el ITEVIS, sorprendentemente incluso más que nosotros, a un 10%. Nosotros un 12%. Aunque ellos amplíen la base, nosotros no ampliamos la base. Nosotros un 12% sin ampliar la base. O sea que ellos ponen a pagar impuestos a algunos productos que están exentos, nosotros no. Por eso pueden reducirlo a un 10 y nosotros un 12. Y quisiéramos más de un 12, pero en los primeros 4 años no me dan los números para reducirlo más. Si fuera mientras más bajo el impuesto, mejor todavía. Simplemente no nos dan los números de la recaudación para bajarlo más. A un futuro sería más, pero los primeros 4 años de la propuesta es 12, mientras tanto. Y también coincidimos en otro elemento. La única pequeña diferencia es que no ampliamos la base. Tampoco no estamos de acuerdo con quitar las exenciones a los sectores que están exentos. Mientras menos impuestos, menos sectores, mejor. Como dice Friedman, siempre, en todo momento, por cualquier razón que se quiera bajar impuestos, hay que apoyar bajar impuestos. Esa es nuestra filosofía. Y el único elemento que no estamos de acuerdo, pero se vale, o sea, no hay que estar de acuerdo en todo, es que ellos proponen un leve aumento del IPI de forma progresiva. Nosotros no proponemos eso, sino eliminar ese IPI y no de progresiva. Pero esa es la única diferencia. Dicho esto, los felicito y a todos los que están en esa organización, como Miguel Di Collado y muchos de los demás miembros, como Don Marino, entre otros. Los considero mis aliados, los apoyo y de hecho es necesario que coexistan 2 propuestas, una un poco más leve y otra un poco más fuerte. Ya que, y quiero ser específico con esto, es muy importante que una fuerte como la mía exista, incluso hasta por la misma batalla cultural y que se inserte culturalmente en la ciudadanía. Ya que para, por ejemplo, lograr una... En la práctica siempre lo que se logra, en caso de que se logre, que yo sé que este gobierno no va a pasar, pero en un futuro, si gente como nosotros gobierna, para poder lograr algo fuerte, para poder lograr algo incluso moderado, uno tiene que inyectar en la mente de la persona algo más fuerte. Entonces, hasta desde ese punto de vista es positivo. Es decir, que para tal vez lograr algo como propone el CRES, es importante que se popularice y que la gente entienda y que la gente apoye algo como nuestra propuesta de Patria Libre y mi think tank Única Vía y mi propuesta fiscal. Nosotros reducimos el impuesto sobre la renta de personas físicas, que actualmente es 15, 20, 25, más las contribuciones supera el 30%, a un 15%. El impuesto sobre la renta de personas jurídicas, es decir, de empresas, que actualmente es 27, más el 10 de dividendo, más la contribución obligatoria supera el 49%, nosotros lo reducimos a 15%. Eliminamos también los dividendos a 0, o sea, lo eliminamos completamente. Eliminamos el IPI, eliminamos el impuesto a las transferencias de cheque, eliminamos el impuesto a los activos, reducimos el impuesto a los hidrocarburos, que ahí coincidimos también con CRES, y entre otras cuestiones, con sostenibilidad fiscal, incluso con superávit al año, entre el primer y el segundo año, y hasta poder abonar a la deuda pública y bajar
al capital y a los intereses de la deuda pública y bajar nuestra deuda pública. Y claro, con la filosofía de la reducción del Estado, eliminación y fusión de ministerios y todo el gasto público innecesario, sin tocar el gasto social de los pobres y el gasto necesario que justifique, solamente el gasto político de todas esas instituciones que no tienen razón de existencia y no sirven para nada y que están incluso duplicadas.